Desarrollaremos la actividad 1, laboratorio 1, conceptos de estadística. Los siguientes gráficos fueron extraídos del estudio Percepciones y expectativas económicas de las pymes hecha a 189 pequeñas y medianas empresas en abril de 2018 por la aseguradora Habla. En adelante tenemos 6 gráficos, cada uno construido con la información recogida de 6 preguntas realizadas a las pequeñas y medianas empresas. Letra A. ¿Quiénes componen la población de este estudio? Si la población es el conjunto de elementos con una característica en común de las cuales recogemos información, entonces en este caso las pequeñas y medianas empresas de Chile nos otorgan la información. Por lo tanto, esta es la población. La letra B. ¿Cuáles son las variables involucradas en este estudio? Clasifíquelas. En este caso, cada gráfico entrega información de una variable. En la letra C, especifique qué nombre podría tener cada gráfico. Este nombre o título tiene relación con la variable involucrada en cada gráfico. Letra D, realiza una interpretación de cada gráfico destacando en cada uno los aspectos más relevantes. Esto se responde observando los resultados de cada gráfico. Vamos a revisar los gráficos por separado. Número 1. ¿Hay trabajadores extranjeros en su empresa? Este es un gráfico circular que tiene 2 clasificaciones de respuesta. El 50,3% de las pymes respondió que no y el 49,7% de las pymes respondió que sí. Si pensamos que la variable es aquella característica que observamos en los elementos de la población, entonces la información que recogemos de las pymes en este caso es la presencia de trabajadores extranjeros en la empresa. Por lo tanto, definimos la variable como presencia de trabajadores extranjeros en la empresa. Como sus clasificaciones de respuesta no tienen criterio de orden, sí, no, entonces la variable es cualitativa nominal. Podemos titular este gráfico de la misma manera que mencionamos la variable, presencia de trabajadores extranjeros en la empresa. Y si observamos los resultados de este gráfico, podemos interpretar que aproximadamente la mitad de las pymes tiene trabajadores extranjeros. Gráfico 2. Circular. ¿Considera que es un valor agregado tener extranjeros en su empresa? La información que recoge este gráfico es la opinión respecto de los trabajadores extranjeros como valor agregado a la empresa. Por lo tanto, asimismo denominamos la variable opinión respecto de trabajadores extranjeros como valor agregado a la empresa. Como las respuestas en esta variable son categorías que sí tienen criterio de orden, entonces la variable es cualitativa ordinal. Podemos nombrar este gráfico como los trabajadores extranjeros son un valor agregado en la empresa. Y observando los resultados, podemos interpretar que la mayoría de las pymes está totalmente de acuerdo en que la presencia de trabajadores extranjeros da valor agregado a la empresa. El gráfico 3. ¿Qué aspectos considera que aportan los extranjeros a las empresas chilenas? Este es un gráfico de barras horizontal. Cada barra representa a una categoría o clasificación. La variable en este caso es aspectos que aportan los extranjeros a las empresas chilenas. Las respuestas en estas variables, las clasificaciones, no tienen criterio de orden, por lo tanto la variable es cualitativa nominal. Podemos nombrar el gráfico como aportes de los trabajadores extranjeros. Y observando los resultados podemos decir que la mayoría de las pymes considera que los extranjeros destacan por sus ganas de trabajar. Gráfico 4.
¿Considera que las oportunidades que encuentran los extranjeros son trabajos dignos? La variable en este caso es opinión respecto de la dignidad de los trabajos ofrecidos a los extranjeros. Cada barra representa a una categoría que sí tiene criterio de orden. Por lo tanto, la variable es cualitativa ordinal. Podemos titular el gráfico: los trabajadores extranjeros encuentran trabajos dignos. Y observando los resultados, podemos interpretar que la mayoría de las pymes no está totalmente de acuerdo en que los trabajadores extranjeros tienen trabajos dignos. Gráfico 5. ¿Considera que Chile da suficientes oportunidades laborales a los extranjeros? La variable en este caso es la opinión sobre la suficiencia de oportunidades laborales en Chile a los extranjeros. Cada barra representa una categoría que sí tiene criterio de orden. Por lo tanto, la variable es cualitativa ordinal. Podemos nombrar el gráfico como las oportunidades laborales a extranjeros en Chile son suficientes. Y si observamos los resultados, podríamos decir que la mayoría de las pymes se inclina en que Chile da suficientes oportunidades a los trabajadores extranjeros. En el gráfico 6, ¿qué le parece la nueva reforma migratoria propuesta por el gobierno actual? La variable que se observa en este gráfico es la opinión sobre la nueva reforma migratoria. Como sus categorías no tienen criterio de orden, entonces la variable es cualitativa nominal. Podremos titular este gráfico como parecer sobre reforma migratoria. Y observando los resultados, podemos interpretar que la mayoría de las pymes está de acuerdo con la nueva reforma migratoria.